Pompeya, parte 1, sur de Italia, año 2013. Pompeya es una ciudad ubicada en la campaña al sureste de Nápoles. Estuvo habitada desde el Neolítico por pueblos de habla osco. Era una ciudad como las de tantas que existían en Italia, pero ese 24 de agosto del 79 después de Cristo cambiaría para siempre su acostumbrada rutina. Ese día los habitantes de Pompeya conocieron la fiereza de ese volcán, el Vesubio, a cuyos pies se encontraba. Los vapores se desprendían de la montaña, tanto que poco a poco el ambiente se tornaba irrespirable. Todos, hombres, mujeres, niños, los animales, buscaron huir. Muchos de sus habitantes no pudieron huir. Quedaron enterrados en sus propios hogares, luego de la furia de ese león encabritado. Muchos siglos pasaron. La historia solo se recordaba entre los más antiguos habitantes. En el siglo XVIII, el estudio de textos antiguos sugirió la existencia de esta ciudad. Y ahora, en la actualidad, caminar estas calles solitarias nos hará evocar y reconocer el dramático acontecimiento. En este lugar habitaban más o menos 25.000 personas. Comenzaron las excavaciones. Solo la mitad del suelo ha sido sacada a la superficie. Y así entonces vamos continuando y viendo toda esta población. Al continuar con las excavaciones, en el lugar se encuentran objetos que permiten reconstruir la vida cotidiana. En ese momento los romanos utilizaban un sistema hidráulico sorprendente. Esta era una fuente de agua pura. Calle de piedra bordeada de edificios. Aquí podía haber negocios o viviendas. También se pudo comprobar que en el lugar había mucho lujo, tanto de las viviendas como de la ciudad. Esta era una calle comercial, muy importante pues está pavimentada. Entre los negocios estaban las panaderías, donde se molía el cereal y se lo panificaba, las tintorerías, las tabernas y las barberías. Por muchos lados se han encontrado mármoles, materiales costosos, mosaicos. En esta imagen vemos un paso de cabra elevado, construido en la misma calle. El objetivo que cumplía este lugar obligaba a los carros a detenerse. En cada casa y en las calles había fuentes góticas. Aquí vemos entonces este importante lugar. Esto es el Foro Romano. El Foro Romano es el principal edificio de la ciudad, corazón y centro de la vida comercial. También han llegado de este lugar pinturas y jardines. Aquí se encontraba el templo de Apolo. Y acá vemos columnas que pertenecieron a otro edificio importante que fue la Basílica. Está ubicado en lo que se llamaba Vía de la Abundancia. Este lugar, junto con el foro eran los dos más importantes, era la sede de administración de justicia. Junto, entonces, fueron lugares donde se impartía la vida de la ciudad. Por doquier vemos palacios, tiendas, burdeles e incluso anfiteatros. Todo tenían hermosas decoraciones, molduras hermosamente trabajadas como las que vemos aquí preservadas. Aquí vemos otro edificio. Edificio de Eumaquia, que era el mercado de la lana. Ahora, ¿qué significa el nombre Eumaquia? Eumaquia era una mujer importante del lugar que había sido hija de Lucio. Fue una sacerdotisa pública de Pompeya. Fue matrona de la Concordia Augusta. Había sido una mujer de origen humilde, pero había llegado a un cargo muy importante. Continuamos en el Foro Romano. Este edificio poseía una escalera frontal rodeado de columnas corintias. En el interior se hallaba la estatua de Júpiter.
En el año 80 se transformó en Capitolio. Aquí vemos un altar romano que pertenece al templo de Vespasiano y Herculano. Y este es un arco de Augusto, también en el Fórum Romano. El foro era entonces el centro político, cultural y religioso de la antigua Roma. Era un mercado floreciente y sede de numerosos templos. También había barrios administrativos y oficinas. Aquí vemos una hermosa columna del foro a la izquierda que estaba dedicada al emperador. Pertenecía al templo de Júpiter. Y ahora vemos otro edificio que sería un lupanar, que era un lugar donde los hombres encontraban sus placeres. A esto lo deducimos por los tipos de dibujos que aparecen en las paredes. Este nombre proviene de lupa, que proviene del latín, que es un nombre que se le daban a las mujeres que trabajaban en este lugar. Acá estas eran especies de camas que estaban hechas en piedra, sobre ellas se colocaba algún colchón. Aquí entonces descansaban quienes venían a este lugar. Y ahora vamos a ver qué se encontró cuando se empezó la excavación. Había todo tipo de elementos que pertenecieron a las viviendas. Se conservaron, pues quedaron sepultados con las cenizas de la lava del volcán. Y habían mantenido las posiciones en las cuales los encontró ese difícil momento. Aquí vemos entonces una imagen de una persona. También vemos gran cantidad de ánforas de distintos elementos usados en los negocios o en las viviendas. En este caso vemos una mujer en una posición distinta, posiblemente se encontraba embarazada. Y vemos cómo el trabajo es lento, tedioso, porque todo ese elemento que se extrae debe ser clasificado. Ahora, hoy en día, el Vesubio está tranquilo. No se registran importantes movimientos. Aquí vemos un lugar que podía ser una tienda. Las tiendas no tenían vidrios, pues estos eran muy caros. Tenían una tarima que limitaba el ingreso de los clientes al lugar. Sobre ella se apoyaban las telas que se vendían. Algunos piensan, luego de toda la excavación, que la tarde del 24 de agosto, como siempre se dijo, en realidad pasó el 24 de octubre. Aquí vemos el pórtico del edificio de Leumaquia y esta es la calle del Imperio Romano. Ruinas de templos, edificios municipales, basílicas, todo esto se encontró en la ciudad. A la izquierda, entre la bruma, está escondido el monte Vesubio. La ciudad de Pompeya fue enterrada de 4 a 6 metros de profundidad por ceniza volcánica y rocas. Aquí entonces vemos estos negocios, por su construcción, posiblemente eran tabernas, a donde los lugareños asistían para pasar un momento ocioso. Aquí entonces vemos eso porque estos lugares tienen una especie de techo donde a su vez se colocaba una tienda y allí se exponían las mercaderías que ellos vendían. Seguimos viendo más producto de las excavaciones, hay estelas, hay decoraciones de los frisos. Y acá vemos una impresionante imagen de un animal, de un perro. Los perros, en la zona, los gladiadores estaban en la palestra. Y ellos, junto con ellos, había estas especies de animales, estos perros, que estaban atados a cadenas. Posiblemente muestra el momento en que el animal quiso esta tarima se la llama mensa ponderaria. Estaba en el foro romano, en el foro acá de esta población. Y acá estos lugares se los usaban para colocar la mercadería. Entonces eso así pesaban todo lo que vendían
pasándolo por estos huecos. Ahora llegamos a otro lugar del foro, es el templo de Júpiter. Entonces, Pompeya tenía 25.000 habitantes, pero muy pocos se han encontrado nada más que 2.000 lugares, es decir, que mucha gente posiblemente pudo escapar. Este es el templo de la diosa Diana y del templo de Apolo. Esta es la diosa Diana, que a su vez hay columnas. Todo esto fue entonces destruido y enterrado por el volcán. Esta es una hermosa columna jónica que ha quedado con un reloj solar. Sobre ella se evoca a Apolo. En el templo de Júpiter se veneraban también a Juno y a Minerva. Si no hubiera sufrido uno de los cataclismos más famosos de la historia, posiblemente no le daríamos tanta importancia a Pompeya. Y ahora nos retiramos de este lugar profundamente conmovidos. Pudimos estar en contacto con un acontecimiento del pasado y revivirlo. Nada más interesante que hacer que la historia tenga voz propia. Una vez más, le deseamos a ustedes, les agradecemos que nos hayan visto, esperamos que se suscriban y esperamos encontrarlos en otro encuentro para conocer algo más de Pompeya. Gracias.